Capítulo 8, Ikigaya Hachiman espera una oportunidad y habla. Era tarde en la noche. Estaba revisando sobre todas las cuentas falsas que quedaron a cargo de operar en el PC de mi casa. En los aproximadamente 3 días desde que había estado operando estas cuentas, pasé la mayor parte de mi tiempo tuiteando mientras que hacía varias preparaciones necesarias. Pero como era de esperar, no todos los estudiantes de la escuela usaban Twitter y también había aquellos que no tenían ningún interés en las elecciones del consejo estudiantil. Había cuentas muertas y hubo muchos que nos ignoraron. También hubo días en el camino donde el número de retweets podría tambalearse. Fue entonces cuando se creó una nueva cuenta de base Ayama como medida preventiva. Aunque nos quedamos cortos a partir de los 1200 estudiantes que poblaron la escuela, hemos sido capaces de romper más allá del número buscado con la ayuda de esta nueva cuenta. Esto era realmente gracias a nuestro amable Salvador, Ayama. Con esto, al fin pude hablar con Isshiki Hiroha y luego me prepararía para hablar con Yukinoshita y Yuigahama. Hemos sido capaces de fabricar la moneda de cambio de persuasión que podría servir como material de negociación. Pero a partir de aquí quedaban los últimos toques de acabado. Con la PC encendida, alcancé mi celular. Cuando pregunté acerca de si tenía su número en mi teléfono, miré a mi lista de contactos y como pensaba, su número no estaba registrado. Ah. Eso me recordó. No lo registré porque pensé que probablemente nunca usaría el teléfono. O tal vez lo borré en su lugar. Mis recuerdos sobre estas cosas eran borrosos. Podría estar en mi historial de llamadas. Con ese hecho, decidí revisar mi historial. El historial consistía en la mayor parte de Komachi, pero cuando me desplacé hasta justo en la época del festival cultural, había un número de teléfono desconocido. Yo lo llamé aquella vez, no. A pesar de que era solo un reloj de alarma de usos múltiples, tenía que darle un poco de alabanza solo porque el celular tuviera la función de tener un historial de llamadas que no desapareciera con facilidad. Llamé a ese número que aparecía en el historial. La otra parte recogió antes incluso de un anillo podría apagarse. Este soy yo. Solo una persona podría coger el teléfono y responder de esa manera. Este es Aimokusa. De hecho, ¿cuál es tu negocio conmigo? Actualmente estoy absorto con un juego de teléfono móvil, así que espero que pudieras hacer esto rápido. Cierto, por lo que por eso tomaste la llamada en un segundo. Estaba seguro de que estabas esperando en estado de alerta todo el tiempo para que te llamara, por lo que me dio bastante susto. Bueno, yo no quiero tomar mucho de su tiempo. Vamos a hacer esto rápido. Lo siento. Solo tenía un pequeño favor en relación con las cuentas de Twitter. No podía distinguir su respuesta ininteligible entre sí o no. Sin preocuparme por él, le dije cuál era mi negocio. No era nada difícil e importante. Era simplemente cambiar algunos ajustes. Por supuesto, incluso si el proclamada gran maestro de los ordenadores Aimokusa había oído esto, él no diría que no. Pero las palabras que respondieron fueron muy realmente incomprensibles. De hecho, la configuración de ese nivel se puede cambiar fácilmente en cualquier momento, pero... Entonces te lo dejo a ti para gestionar las cuentas que estás a cargo. Voy a hacer las que tengo. Eso no es un problema, pero... Hachiman, está bien contigo. Tenía un tono considerado conmigo, lo que era raro incluso de Saimokusa. Y le pregunté de nuevo con tanta compostura como fuera posible. ¿Qué cosa? Esto. No es un método que sea muy digno de elogio. Estás pisando sobre las aguas peligrosas. Después de unos segundos de silencio, Saimokusa habló con solemnidad. A pesar de su ridícula elección de las palabras, pude sentir una sensación de sinceridad empapada en la respiración que se escapó de los altavoces del smartphone. Mientras meditaba sobre cómo debería responderle, lo que siguió a continuación fue una voz muy alta. Pero aguanta. No tengas una idea equivocada. No es que esté preocupado por ti, pero yo estoy más que incómodo ante la perspectiva de que la responsabilidad pueda caer en mis manos y, además, me preocupa que yo pueda ser el único que lleve la culpa en tu lugar.
Pero voy a exponerlo ahora que he hecho mis preparativos para exponernos a los dos en caso de que suceda. Eres una escoria refrescante, ¿verdad? No podía dejar de reír. Ya sea que estaba diciéndolo en serio o si él estaba tratando de darme consejos indirectamente, era realmente difícil de entender. No te preocupes. Los únicos que tienen conocimiento de la verdadera identidad detrás de estas cuentas somos solo nosotros. Incluso si lo hicieran saber, la persona detrás de estas cuentas no existe. Nadie saldrá herido. Supongo que puede estar bien. Decidí darle algunas palabras maravillosas a Saimokusa, quien seguía al parecer dudoso. ¿Sabías, Saimokusa? Mientras no coloques un problema para salir del problema, no se convertirá en uno. Una escoria hasta el final, Hachiman. Me dijo con seriedad. No quiero escuchar eso de ti. De todas formas, estoy contando contigo. No tengo ninguna otra opción entonces. Yo te pido de lo mismo para que no lo hagas realmente mi culpa, así. Algo como eso realmente. Ya lo entiendo. Nos vemos. Contesté y colgué sin esperar su respuesta. Parecía como si estuviera gritando al final allí, no es cierto. Pero la ansiedad de Saimokusa era innecesaria. No importaba cómo sucedieran las cosas, yo no lo haría por su culpa. Cuando refresqué mi navegador, pude confirmar los cambios que Saimokusa había realizado en la configuración de la cuenta. Lo que quedaba era simplemente imprimir estos. Hubo una pausa cuando las cosas se imprimían. Me desplomé en el sofá y miré al techo. Por la madrugada del viernes. Era el día de la batalla decisiva. Por otra parte, no era como si el día de hoy era el día de la votación final. De hecho, es por lo que no iba a funcionar de esa manera. Hoy era el día con el fin de no luchar. Es por eso que en lugar de una batalla decisiva, sería más correcto decir una conclusión decisiva. Pero solo podía dejar salir un chorro de esas palabras frías hasta el tercer periodo. Una vez que fuera el cuarto periodo, no podía dejar de mantenerme cool. A la espera de mí después de esto era un juego de azar. Lo único que podía pensar durante el cuarto periodo era cómo podría aumentar la probabilidad de éxito. No pensar podría no haber sido la forma correcta de decirlo. Estaba pensando en repetidas ocasiones de juegos de palabras y puzzles de lógica para derretir la tensión. El tiempo de agitación continuó. Cada vez que di un vistazo al reloj, los minutos de la hora me molestaron. Con el tiempo, eso acabó también. La clase había terminado y me fui de la sala de forma simultánea con el tañido de la campana. También traje conmigo el archivo claro que preparé ayer sin olvidarlo. Mi destino era la clase 1C. Era la clase en la que Isshiki Hiroha se encontraba. No tenía idea de cuáles eran las tendencias que se movía Isshiki. Tampoco tenía ni idea de dónde estaría durante el almuerzo. Por eso, para atraparla, el único momento posible era inmediatamente después del final de la clase. Recreé varias simulaciones, por ejemplo, cómo iba a llamarla o cómo iba a pedirle a alguien que la llamara para salir. Debería estar bien. Me aseguré de practicar frente al espejo del baño en casa, por lo que no debería haber ningún problema. Creo que, estoy un poco preocupado. Pero cuando yo estaba sumergido en mis pensamientos, ya había llegado a la clase C. Me asomé sigilosamente en el aula de la puerta abierta. Solo haciendo esto por sí solo me dio vibraciones de un intruso sospechoso. La gente me dio miradas furtivas como si fuera raro para que los visitantes de otros años vinieran aquí. Antes de que me informe, es mejor que termine esto rápido. Cuando miré alrededor de la sala de clase, Isshiki estaba a punto de comer con varios amigos en la parte posterior de la sala de clase cerca de la ventana. Parecía que tendría que pedirle a alguien que llamara a ella por mí. No hay problema, no hay problema, hice toda la práctica después de todo. Hachiman, hazlo mejor, va, Totsuka Saika. Muy bien, yo puedo hacerlo. Cerca de la entrada había 3 chicos con gafas. Llamé a ese grupo. Disculpen, tienen un minuto. Al tratar de mantenerme de sonar excitado, una voz extraña y profunda salió en su lugar. Ese sí. A pesar de que fue solo una persona que respondió,
los otros dos susurraban entre sí y tomaron una postura de consultar. Bueno, eso es razonable de ellos. Voy a seguir adelante y avanzar sin prestarle ninguna atención a ello. Puedes llamar a Isshiki-san por mí. Ja. Me dio una respuesta a medias, pero después de un momento rápido de renuencia, el chico fue a llamar a Isshiki. Cuando llamó a Isshiki, ella vio con agilidad en mi dirección. Y en ese momento siguiente, ella tenía una expresión un poco decepcionada. Lo siento porque sea yo. Isshiki se me acercó alegremente. Ella hizo una sonrisa adecuada entonces. Senpai, que está mal. Quiero que me ayudes con algo en relación con el caso de la elección del consejo estudiantil. Después de decir eso, Isshiki se acurrucó a sí misma de un modo de disculpa. Ja, va a ser malo si lo dejamos para después de la escuela. El almuerzo es. Yo sabía de antemano que sin duda lo iba a rechazar, así que fue una respuesta que esperaba. Por eso hice hincapié en los ojos vacilantes y respondí con voz seria. Va a ser muy malo. Súper malo, Isshiki se cruzó de brazos por un poco y gimió. Con el tiempo, parecía que ella tomó una decisión. Ok. Por favor, espera un momento entonces. Después de decir eso, volvió su camino de regreso a su escritorio, recogió el bento, y saltó de su camino de regreso a mí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Puedes venir conmigo a la biblioteca. Necesito que llenes unos papeles. Ja. Bueno, supongo que tendré que hacerlo. En solo ese instante, ella hizo una expresión muy desagradable. Por la biblioteca durante el almuerzo era un silencio absoluto. En primer lugar, no había muchos que la utilizaran durante el almuerzo y en especial desde que tenía un ambiente bastante sombrío en ella durante este momento de la temporada. En la esquina de una biblioteca tan tranquila había más bien un suspiro audible. El origen que estaba justo delante de mis ojos. Ja. Una vez más, dejé escapar un profundo suspiro. Y luego, Isshiki me miró. Senpai, tiene que ser yo quien haga esto. Bueno, mira, no quieres ser el presidente, ¿cierto? Además, no hay ninguna otra persona que me ayude con esto, así que mientras tenemos tiempo, debemos hacer esto, uno por uno. Cuando le contesté, Isshiki hizo un aspecto hinchado, hosco. ¿Seguro que eres agresiva? Bueno, supongo que sí. Pero escribir así es muy difícil, ¿sabes? Lo que le pedí hacer a Isshiki era transcribir todos los nombres de los retweets recogidos en las cuentas falsas impresas en una lista en la lista de directorios de votos. ¡Qué dolor! Pero los nombres transcribidos realmente eran un trabajo sencillo y aburrido. Yo pensaba así al trabajar con ella. Gracias a ello, por lo aburrido que era, Isshiki iría de una vez con la charla ociosa. O tal vez era una medida defensiva contra de lo incómodo que era estar conmigo, así que pensé que tenía que hablar para tomar el control. Por lo tanto, no era como si se estaba divirtiendo hablando conmigo. Bueno, viendo que la velocidad a la que estábamos escribiendo había caído, no era una tendencia tan mala. Ah, por cierto, ¿quién era la persona que fue a perder el tiempo con Ayama como su novia? Me pregunto. No serías capaz de decirme, ¿cierto? Una vez hecho esto, de seguro. Bueno, pero si es algo de ese nivel, no creo que va a ser una gran parte de un problema. Por lo que debe estar bien. Esas fueron algunas palabras finales de miedo que se colaron al final allí. Si ella estaba frente a Ayama, ella probablemente no se comportaría así. En muchos casos, había un montón de veces cuando una mujer que mostrara una abertura a otro hombre era simplemente porque no eran dianas para su afecto y simplemente bajaría la guardia en lugar de realmente invitarles. Investigación propia. Entonces había también muchos otros casos en los que no era tanto el caso de que la mujer tenía sentimientos por el chico porque ella estaba actuando de alerta, sino más bien que de hecho simplemente odiaba al chico en su lugar. Investigación propia. Isshiki continuó su charla a la marea sobre el aburrimiento. Pero al igual que eso, Senpai estaba junto con Ayama Senpai. No para nada. Eso fue solo una coincidencia. Se me pidió por mi Senpai que fuera su escolta, eso es todo.
Entonces, senpai, vamos a salir y divertirnos juntos. Vamos a invitar a Ayama-senpai también y vamos juntos. No, no voy a ir. Exactamente cuántas veces las personas me iban a utilizar como excusa para ir a alguna parte. No sería raro para que yo fuera distribuido con kombu y atún barrilete a este ritmo. Aún así, esto era conveniente para mí, ya que iba a iniciar una conversación por Ayama finalmente. Con la conversación en esa dirección, se harían más fáciles las cosas. Tú sabes, sobre Ayama, ¿qué opinas de él? Pregunté por reflejo de un modo vago. Para el joven inocente Ikigaya Hachiman, quien era solo un poco demasiado embarazoso decir las palabras similares. Como si la forma en que fuera preguntado vagamente realista fuera espeluznante, la boca de Isshiki estaba abierta y ella bajó la cabeza en un aturdimiento. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo pases hacia mí. Lo siento, no va a funcionar. Hay alguien que me gusta. La forma en que me rechazó fue increíblemente natural. Muerte instantánea, ¿qué es esta chica? Ramen Man, parodia a Kinnikuman, ni siquiera he comenzado a luchar aún. No es eso. Simplemente te estoy preguntando lo que piensas de él. ¿Qué pienso? En lo que a mí respecta, es bastante mi callejón, ¿ves? Cierto, arriba de tu callejón, callejón. Creo que sería algo bueno, así que por ahora me gustaría hacer un MOV, me gustaría probar esa mano o algo, ¿ves? Estaba a punto de decir hacer un movimiento no. Esta perra astuta. Pero me las arreglé para preguntar lo que quería preguntar. Con esto, ahora con confianza podría comenzar a negociar con Isshiki Hiroha. Hasta este momento, no pude tener una idea de la persona llamada Isshiki Hiroha. Solo nos conocíamos el uno al otro por un corto tiempo, así que era una razón también, pero el factor principal era muy diferente de cómo eran nuestras posiciones y entornos. Por encima de todo, no podía ver el núcleo que hacía a esta chica. Pero yo fui capaz de reunir todas las piezas que necesitaba. Y esas piezas estaban en las conversaciones que tuve con Isshiki hasta ahora y la vida que he vivido hasta ahora. Isshiki tenía una parte maliciosa en ella que utilizaría con habilidad su inmadurez e inocencia a su favor. Esa era una parte que se parecía a mi hermana pequeña, Ikigaya Komachi. Sin embargo, su ternura y encanto eran deficientes. Por lo tanto, podría concluir que Isshiki Hiroha era un ejemplo de una ser Komachi absolutamente fea. En lo que se refiere a la apariencia exterior e intrigante, Yuki no Shita Haruno me vino a la mente. Pero se quedó absolutamente por debajo de ella. Por lo tanto, Isshiki Hiroha podría decirse que era inferior a Haruno-san. Esa aura suave y esponjosa suya. Se parecía mucho a Meguri-senpai, pero fundamentalmente, eran diferentes criaturas. Por lo tanto, Isshiki Hiroha era una Meguri falsa. Ese deseo de ser cuidado en exceso era probablemente muy similar a la de Sagami. Pero a diferencia de Sagami, era mucho más hábil. Por lo tanto, Isshiki Hiroha era algo así como una super amplificada de Sagami. También pensé que la forma en que hizo un personaje para ella y se comportó de una manera de preservarse era muy similar a Orimoto Kaori. Por lo tanto, Isshiki Hiroha era un tipo diferente de Orimoto. Con los modelos anteriores en mente, yo debería ser capaz de derivar tendencias y contramedidas hacia Isshiki Hiroha. No era que tuviera una cantidad imprudente de orgullo. Ella se encargaría de halagar a alguien cuando fuera necesario y lo haría de una manera para que pudiera ser amada para siempre. Sin embargo, habría que tener cuidado de no dañar su propia publicidad y no venderte a ti mismo. Con todo lo que se ha dicho, todo lo que quería hacer era proteger su imagen de marca. Eso es exactamente el por qué a ella no le gustaba la idea misma del voto de confianza. El voto de confianza era un sistema que temía que dañara su imagen de marca. Ganar una pelea flagrante no estaba nada mal. Y aparecer en algo así como eso no levantaría su stock en absoluto. Su línea de pensamiento podría haber sido muy similar a la de un gerente terco a cargo de una empresa conservadora. Si ese fuera el caso, entonces ella y yo podíamos discutir las cosas en una longitud de onda de negocios. Cuando me quedé en silencio,
Isshiki habló con una voz aduladora como si se aburriera de nuevo. Ja, senpai, hay realmente ningún significado en hacer esto. Incluso pasar por la molestia de escribir todo a mano. Bueno, no es que exista o no. Está siendo muy vago. Isshiki me miró con los ojos húmedos. Bueno, incluso si hiciera todo el trabajo aquí, ya fuera Yuki Noshita o Yuigahama ganarían de todos modos. En ese sentido, esto no tiene sentido, lo que haga Isshiki, no puede ganar contra las dos. No es ese tipo de media A. Pero bueno, sin embargo no es que importe si pierdo. Isshiki lo tomó como una broma y se rió mientras hablaba. Respondí muy serio y honestamente. Tú no tienes que preocuparte. Definitivamente no puedes ganar. Te lo prometo. Cuando lo hice, la frente de Isshiki se sacudió por un instante. Yo lo sé cierto. Pero, sería un poco extraño si de alguna manera ganara o algo. Negué con la cabeza ante las palabras de Isshiki y continué la conversación en desinterés. El que hace el discurso de campaña de Yuki Noshita es Ayama también. Ah, ya veo. Yuigahama tiene a Miura. Ah, Miura-senpai. Tal como respondió a ese nombre me lo hizo más fácil. Yo era consciente del resentimiento que existía entre Isshiki y Miura. Yo estaba esperando a que ella se agitara y seguí más adelante. Además, Yuigahama se lleva bastante bien con Ayama y él y Yuki Noshita son amigos de la infancia. Bien, amigos de la infancia. Isshiki, obviamente, parecía que no sabía nada de eso a medida que ella dejó escapar una voz dominante en el extremo. Se puede entender con solo mirarlos, pero esos tipos son esos tipos de personas. No puedes ganar en cualquier cosa en contra de ellos. Ja, de seguro. Isshiki respondió con un suspiro y un gemido. En cuanto a mis pensamientos personales. Sin lugar a dudas, probablemente no era una chica más sorprendente que esos tipos. Incluso si uno miraba en otro sitio. Al darse cuenta de que Isshiki hablaba cada vez menos, presioné más allá. Además, estoy seguro de que incluso las personas que te respaldaron en un primer momento no votarían para ti tampoco, Isshiki. Ja. Probablemente están riendo en voz alta en este momento también. Y una vez que te vean perder, van a reír aún más fuerte. Esta vez, Isshiki no respondió. Aún así, egoístamente continué balbuceando sucesivamente. Ese tipo de cosas realmente te molestan, ¿eh? El plomo del lápiz mecánico se rompió. No hubo otros sonidos y solo se hizo eco mi voz. Incluso si estaban siendo visibles de ello, es probable que no pensaron que importaría, independientemente de lo que les diga. Son solo tontos, hacer una broma fuera de ello, y solo querían burlarse de ti después de todo. Las manos de Isshiki se detuvieron. Su mirada se dirigió al lápiz en su mano. Creo que si vas a conseguir ser envuelta en ello, sería bueno para que lo devuelvas también. Ja, así, sería bueno si pudiéramos hacer eso. Esas palabras fueron escupidas con un suspiro. Volví con honestidad. Podemos. Los hombros de Isshiki se torcieron. Al ver eso, poco a poco hablé en serio. La razón por la que esas tipas están actuando de esa manera es porque quieren mirarte hacia abajo, no verte cómoda. En ese caso, todo lo que tienes que hacer es dar vuelta la tortilla. Vamos con un resultado que les haga tan enojadas como sea posible. Si por casualidad. Si por casualidad, como una chica, la mitad de la población joven era su enemigo. Y si por casualidad, Isshiki Hiroha realmente le gustaba a Ayama Hayato. Tenía que jugar en ellos. Tenía que jugar en el orgullo que Isshiki Hiroha tenía como una chica. Yuki Noshita es respaldada por Ayama y Yuigahama respaldada por Miura. ¿No quieres probar ganar contra esos dos? Isshiki levantó la cabeza en respuesta a esas palabras. Pero mostró rápidamente la superficial sonrisa de negocios una vez más. Pero no puedo ganar, ¿cierto? Bueno, ganar sería un problema en sí mismo, aunque. Pensé que Isshiki Hiroha era una chica bastante inteligente. Ella entendió su propio valor y se comportó de una manera que la gente la reconociera. Mientras hacía eso,
su actitud se combinó con astucia. Y encima de esa astucia suya, ella llegó a comprender la diferencia entre ella y los dos, Yuki Noshita y Yuiga Ama. Si pudiera desatar esos grilletes de ella, entonces no huiría de las dos. ¿Qué crees que te he tenido escribiendo desde antes? Una lista de directorios de aprobaciones, ¿no es así? Así es. Excepto que es una lista de directorios de aprobaciones para Isshiki Hiroha. Ja. Ah, fue. No es necesario decirlo otra vez, buena conciencia. Agarré una lista diferente del claro archivo. En todos estaban los retweets impresos desde la cuenta base de Isshiki Hiroha. Presenté cada hoja una por una ante Isshiki. Aunque yo ya tengo mi lista de aprobaciones. El requisito era conseguir más de 30 aprobaciones. Puedes, sin embargo, obtener todos los que quieras. Isshiki agarró una copia impresa y miró duro en ella. Allí, le dije. Solo un poco más de 400. Ese es el número de seguidores para Isshiki Hiroha. Estaba tomando el tiempo para calcular todo. Es decir, el significado que tenía ese número. Con el tiempo, se dio cuenta de algo e Isshiki frenéticamente soltó el trozo de papel. Y incluso si me dices eso, de repente, no puedo hacerlo. Yo quiero decir, ni siquiera he pensado en nada por el discurso. Todavía tienes ese pedazo de papel escrito con lo que dijo Yuki Noshita para la campaña. Traje de repente a Isshiki y respondí en confusión. Creo que sí. Bueno, vamos a ir con eso. Isshiki luego gimió mientras meditaba profundamente y luego habló. Entonces, ¿de verdad soy solo una marioneta? O algo así. No, no te convertirás en una. Cuando respondí, Isshiki ladeó la cabeza con duda. Sin querer, una amplia sonrisa desagradable se derramó fuera de mi cara. La razón es porque no tendrás que seguir la postulación de cualquiera de ellas. No se puede llamar a alguien un títere si no hace lo que se le dice. No hay nadie que trate de proteger la campaña y mucho menos esperar algo de ella. No es peor que una marioneta. Isshiki habló con Sok. Pero ella retiró rápidamente la sonrisa sorprendida. Tú sabes, incluso si llego a ser presidenta, no creo que pueda hacerlo. No tengo ninguna confianza o algo así. También tengo el club. La incertidumbre de Isshiki era natural. Si ella descuidadamente decidiera convertirse en la presidenta del consejo estudiantil aquí y terminara por caer, la imagen de marca podría empeorar. Ella estaba calculando los riesgos y rendimientos y se balanceaba de un extremo al otro. Por eso era necesario cambiar dichos riesgos, tales desventajas, por lo que se convertirían en méritos a ella. Bueno, desde luego, arrastrar los pies sería bastante difícil. Pero si fueras a través, la rentabilidad sería enorme. ¿Qué opinas de eso? Ja. Bueno, tal vez algo como la experiencia, o algo así como informes confidenciales o algo así. Pero sabes, senpai, estás actuando como un maestro en este momento. Isshiki me miró con ojos apáticos. Podía sentir que ella me dijo que no necesitaba la conferencia aburrida. Pero no podía tenerla conmigo subestimándome ahora. No, te equivocas. Lo que obtendría sería, soy una persona valiente para hacer las actividades del club, al mismo tiempo que hago algo tan duro como la presidenta del consejo estudiantil. Intenté decirlo tanto adorablemente como pude, pero wow. Fue lo único que murmuró Isshiki, ¿qué fue eso? Era innecesario, porque el título ya era lo suficientemente largo. Pero después de que me aclaré la garganta, las palabras que siguieron después consiguieron una reacción adecuada de Isshiki. Puesto que eres de primer año, hay cosas que te pueden ser perdonadas por incluso si fallas en ellas. No es una gran parte de la diferencia en cuanto a la capacidad de que se trate entre el primer y segundo año. Cuando hablé, Isshiki miró rápidamente a mi cara. Después de confirmar que nuestros ojos estaban en contacto, fui a darle un empujón más. Y puesto que estaba haciendo ambas cosas a la vez, se podría utilizar fácilmente el club como una excusa para alejarse del consejo estudiantil. Lo contrario se aplicaba también. Estas dos ventajas son algo que solo tendrías. Pero,
las cosas duras son tan difíciles, o algo así. Isshiki se movía con los hombros inquietos. Esta fue la reacción más positiva hasta ahora. Tal como Isshiki dijo anteriormente, si ella se convirtiera en la presidenta a este ritmo, ella no sería nada más que una marioneta. No, ella sería algo inferior. Isshiki probablemente no podía hacer nada por sí misma. Pero eso podría muy bien ser la razón por la que sería adecuado que sea la presidenta. Debido a que necesitaría ayuda y protección, sería viable pedir ayuda de varias personas, incluyendo a Ayama. Al hacer esto, podría conseguir que le favoreciera a ella y este sería el último mérito para ella. Si fuera a ser sencillo con ella de explicar esto, esta sería la forma en que saliera. En momentos como esos cuando puedes consultar con Ayama. Si lo deseas, puede obtener que él te ayude también. Él básicamente te asistirá por todo el año. Incluso puedes hablar con él durante el almuerzo después del club o algo e incluso que te envíe a casa también. Después de que puse todo en un solo aliento, Isshiki parpadeó sorprendida. Senpai, podría ser que eres realmente inteligente. Más o menos. Pero a cambio, yo era malicioso con una mala personalidad. Isshiki de repente dejó escapar un suspiro que era un cruce entre una sonrisa amarga y una sonrisa regular. Bueno. Si yo estoy recibiendo mucho apoyo, supongo que no se puede evitar. Y tu sugerencia es bastante encantadora, así que, y no soy demasiado aficionada a mis compañeras de clase que se ríen de mí por detrás también. Isshiki cortó sus palabras allí y mostró una sonrisa extraordinariamente maliciosa. Voy a subir a bordo contigo, senpai. Era una cosa misteriosa. No pude evitar pensar que esta sonrisa era mucho más linda. Por. Poco a poco me fui por el pasillo del edificio especial. A lo mejor fueron solo unos pocos días, sin embargo, el paisaje se sentía muy nostálgico. El crujido después de la escuela, la conmoción de los estudiantes, las voces de los clubes afuera, y el eco de la banda de música. Eventualmente, todos se sentían nostálgicos en algún momento. Me puse delante de la puerta del club y puse mis manos en ella. La puerta parecía estar desbloqueada. Y las chicas parecían estar dentro ya. Tomé un pequeño aliento y entré en la habitación. La pequeña fragancia del té negro llenó la habitación. Yukinosita y Yuigahama estaban sentadas en sus asientos habituales. Sin embargo, no estaban hablando. Por lo general, Yukinosita estaría sentada y leyendo su libro, pero hoy estaba sentada con la espalda recta silenciosamente. Junto a ella estaba Yuigahama que no estaba jugando con su teléfono celular y en su lugar miraba a escondidas a Yukinosita torpemente. Era razonable. Los rumores de Yukinosita y Yuigahama anunciando su candidatura ya estaban corriendo por toda la escuela. Había personas que estaban hablando de ello en Twitter, quienes estaban observando. Yukinosita, por supuesto, debería haber sido consciente de la carrera de Yuigahama a la candidatura. Es por eso que Yuigahama hurgaba sobre qué decirle. Sin embargo, eso también terminaría hoy solo en este mismo momento. Lo siento por hacerles esperar. Hablé, saqué la silla, y me senté en mi asiento habitual. La expresión de Yukinosita era severa hasta que me miraba a lo que habló. Es bastante raro para que puedas pasar por la molestia de llamarnos. No, yo pensé que iba a tratar de conseguir nuestras conclusiones sobre la mesa. Cuando dije eso, Yukinosita hizo una expresión un poco sorprendida y dejó caer suavemente su mirada. Ella repitió mis palabras lentamente, como si ella estaba pensando. Nuestra conclusión. Sí. Cuando miré a Yuigahama, ella me miraba en silencio. Ella estaba esperando mis palabras. Nuestros métodos pueden ser diferentes de forma individual, pero como un club, deben tener una conclusión. Especialmente en un caso como este, donde solo hay una oportunidad. La elección del consejo estudiantil puede ocurrir solamente una vez. No se permitía ensayo y error. Era solo durante ese tiempo y el momento en que no existía una posibilidad. Como siempre y cuando no se les permitiera probar cosas una y otra vez, sería mejor estar unidos al final. Ustedes no van a cambiar de opinión. Aunque sabía cuál sería su respuesta,
Quería asegurarme de eso al final. Yuki Noshita me miró fijamente con un brillo en sus ojos y respondió inmediatamente. No lo haré. Esta es la mejor manera. Su tono inmóvil y llamativo traspasó conmigo directamente. Aquella intensidad contundente hizo que me ahogara en mi voz. La sala quedó en silencio. En el silencio había una pequeña voz que también estaba empapada de emoción. Yo tampoco. Yuiga-ama se quedó en silencio en la mesa, sin mirar a ninguno de los dos. Su actitud resuelta emitía un estado de ánimo que llenaba la habitación y Yuki Noshita se mordió los labios. Yuiga-ama-san, no hay una necesidad para que participes. Voy a hacerlo. Y no pienso perder. Su voz tranquila era obstinada y sin el más mínimo indicio de retirarse. Como de costumbre, Yuiga-ama se encontraba mirando hacia abajo para que no pudiera leer su expresión. Yuki Noshita cuestionó a Yuiga-ama orientada hacia abajo desde el lado con una voz tensa, pero tranquila. Su expresión que parecía que estaba viendo algo desgarrador apareció sola. Incluso en esos ojos entrecerrados suyos, había tristeza en algún lugar así. ¿Por qué incluso así? Porque si Yuki no se va, entonces, vamos a perderte. Yo no quiero eso. Yuiga-ama respondió con una voz temblorosa. Yuki Noshita habló lentamente, como si refutara eso. Ya lo he dicho antes. Eso no sucederá. Es por eso que no debería ser necesario para que participes. Pero. Yuiga-ama levantó la cabeza cuando estaba a punto de objetar. Pero cuando se enfrentó directamente a Yuki Noshita, perdió las palabras de continuar más allá. Me hice cargo de donde ella lo dejó. En realidad no hay una necesidad de participar en la elección. No solo Yuiga-ama, sino que también tú Yuki Noshita. ¿Qué quieres decir? Yuki Noshita me miraba, buscando fallos con lo que dije. Sus ojos se estrecharon fuertemente. Creo que ya he rechazado tu sugerencia. Está bien. Yuki Noshita rechazó completamente mi propuesta. Yo solo estaba siendo presumido si pensara algo que hiciera conduciría a algo. Y entonces, Ayama fue el que me dijo cómo otras personas obligarían a su propia opinión egoísta de mí sobre la base de la forma en que me vieron con independencia de cuáles eran mis intenciones. Pero también había gente de la que me di cuenta que eso no era todo lo que había. Sí. Es por eso que no estoy hablando de eso. Ese tipo de cosas. No las voy a hacer más. A decir verdad, debería ser diferente de mis métodos hasta ahora. He utilizado una cobertura de riesgo que tuvo mucho más esfuerzo que antes. Y se aclararon las condiciones impuestas. Yuki Noshita parecía un poco confusa, ya que ella se quedó en silencio. Probablemente estaba pensando que era sorprendente para que yo realizara copias de forma inesperada. Entonces, ¿por qué está bien que nosotras no participemos? Yuiga-ama preguntó con timidez. Ella me miró, preocupada por lo que pudiera decir. Pero mi respuesta fue muy normal. No era nada importante. Isshiki está dispuesta a ir para la presidenta del consejo estudiantil ahora. Es por eso que la propia solicitud ya no existe. Después de decir eso, Yuki Noshita, así como Yuiga-ama miraron estupefactas. Y luego Yuki Noshita habló con recelo. ¿Por qué tan pronto? En lugar de eso, la premisa estaba solo mal en primer lugar. No era solo que mi enfoque estaba mal, sino que el de Yuki Noshita y Yuiga-ama también. Para alguien que no estaba motivada, simplemente había que detenerla. Esa era una manera de hacerlo. Pero había otra manera. Y esa era motivarlos. El problema en sí desaparecería en su totalidad. No es que Isshiki no quería ser la presidenta del consejo estudiantil. Lo que no le gustaba era ser elegida como la presidenta del consejo estudiantil antiestética que ganó un voto de confianza en una elección en que era obvio que iba a ganar. Las personas que no escuchaban a las demás y cocinaban sus propias historias de éxito dentro de sí mismas. Había gente que no consentiría su historia si no se siguiera a la perfección. De la misma manera, había gente que trataba de preservar el carácter que crearon con esmero. Isshiki simplemente no quería actuar de manera perjudicial que pudiera bajar su propio valor. Es por eso que solo tenía que acabar con ese demérito y convertirla en un lugar de mérito.
Es por eso que cancele todas esas condiciones, entonces se convertirá en la presidenta del consejo estudiantil. Yuigama parecía confundida al escuchar mi historia y expresó una pregunta. Pero, si no participamos, entonces no que solo se va a convertir en un voto de confianza al final. Sí. Será. Pero si el voto de confianza tiene valor en el mismo, está bien. Es una historia diferente si no lo daña la imagen de Isshiki Hiroha. Las dos me miraron como si no estaban convencidas y me apuntaron pidiéndome que les explicara. Pero sería más rápido presentarles ejemplos detallados que les explicaran verbalmente. Agarré mi bolso. Es por eso que he buscado para eso. Entonces saqué un archivo claro. El contenido era el mismo que le mostré a Isshiki. Era una lista impresa de nombres de personas que retuiteaban los mensajes de la cuenta administrada por una persona ficticia. ¿Qué es esto? Yuigama cogió una hoja de papel y preguntó. Es una cuenta de base activa en Twitter. Bueno, no se trata solo de Isshiki, ya que hay otras cuentas de otras personas también. No podía dejar de estar impresionado conmigo mismo por decir algo tan natural teniendo en cuenta que era el que hacía todo el trabajo. Pero no dije ni una sola mentira. Yuki Noshita miró por encima de las impresiones y murmuró con confusión. Colección de aprobaciones en Internet. Eso no es todo. La mayoría de los retweets en esa lista eran principalmente para Isshiki. Así que va a resultar en una elección primaria sustancial. Asentí en silencio a Yuki Noshita. Si bien puede estar en Twitter, al quedar allí haría que los rumores comenzaran. El hecho de que había otros candidatos en el funcionamiento de influir en la elección primaria sustancial y conseguir que la gente fuera consciente de que ellos fueran los que los apoyaban como corredores de candidatos era bueno. Incluso si no funcionara tan bien como eso, con tal de que pudiera satisfacer el ego de Isshiki e incluso ser la razón principal para que se moviera, entonces estaba bien. Yuki Noshita miraba a través de la página tras página y rápidamente escaneó a través de las listas. Después de eso, ella dejó escapar un largo suspiro. Ya veo, así que esto es. Por eso es que cuando hablé con cada persona acerca de aprobaciones, tuvieron una débil reacción. Era posible que la gente que hablara con Yuki Noshita no perteneciera al grupo de personas que retuiteara. Pero la cadena de tweets de reclutamiento de aprobaciones debería haber meneado su camino en sus procesos de pensamiento. Mediante la preparación de numerosas opciones para ellos, comenzarían a dudar. Incluso si el tiempo que pasaron a dudar disminuyera de una persona a otra, habría una enorme pérdida de tiempo desde ese tipo de ambiente convertido en endémico. Al igual en cómo un vehículo podría provocar un atasco de tráfico en la carretera, hubo sonidos de crujido de papel. Yuki Noshita llevó a cabo la impresión ante mí y preguntó. Las arrugas se formaron en ese trozo de papel mientras agarraba con fuerza. ¿Tú hiciste esto? Es probable que fuera un voluntario. Aunque no sé quién fue. Ya veo. Yuki Noshita no preguntó más. Ella probablemente se dio cuenta que sería inútil hacerlo. No diría nada e incluso si tratara de mirar hacia arriba, la información sobre las cuentas no tenía ningún dato personal para seguir adelante. Esta es una cantidad increíble, ¿verdad? Yuigama habló en un sueño. Sí. Es bastante. Es alrededor de 400 más o menos. Mientras respondía, eché un vistazo a la copia impresa cuenta base de Isshiki Hiroha. Ayama, Miura, Ebina-san, Isshiki, Totsuka, Sagami, Touf, y en segundo lugar los agregados de la cuenta base de Ayama. El total acumulado de todos los retweets de los puestos de periódicos de las 8 cuentas superó los 400. Y Ayama fue la más abrumadora. Si calcularas en más de un puesto durante 20 tweets de más de las 8 cuentas, entonces, este número se mantenía. Cierto. El número que todas las cuentas suman eran 400. Por lo tanto, había un número que solo tenía Isshiki. En primer lugar, el número de usuarios de Twitter en la preparatoria Sobu era limitado y sería imposible para que Isshiki Hiroha amasara ese tipo de apoyo. Es por eso que hubo una mentira aquí. No se podía cambiar tu nombre de usuario en Twitter de inglés, pero puedes cambiar el nombre del perfil de japonés.
El de la imagen en miniatura de las 8 cuentas operadas nombre de perfil japonés se muestran y se cambiaron anoche para cuenta base de Isshiki Hiroha. Quien quiera que fuese y si existía o no, la persona detrás de la cuenta había cambiado. Si uno mira con cuidado, verías de inmediato la diferencia en el nombre de usuario inglés. Sin embargo, el inglés se organizaba con el vocabulario como Kaikyu y Owen, que eran cosas que no haría una correlación personal. Es por eso que podrías dar cualquier número de explicaciones. Yuki Noshita y Yuigahama estaban buscando en ese listado. Si en realidad parecías cuidadosamente, verías que esas cuentas eran duplicadas. Por supuesto, había un montón de seudónimos también. Era solo un sencillo engaño. Pero mientras que podría pasar a través de esto hoy y en este mismo momento, entonces eso era lo suficientemente bueno. Yuigahama puso la copia impresa sobre el escritorio y llegó en silencio a su teléfono celular. Aquella postura suya me dio escalofríos. Podría estar confirmándolo en internet. Pero las manos de Yuigahama se detuvieron allí. Como si ella renunciara a la idea, solo tocó el teléfono y lo devolvió a su lugar original. Por si acaso, los nombres de las cuentas se quedaron como estaban. Es por eso que incluso si marcara el momento, el contenido debía ser el mismo que lo que estaba impreso en las hojas. Pero esta fue una maniobra arriesgada, ya que siempre la cuenta falsa tenía seguidores. Pero una característica especial de Twitter era que todo el tiempo no presentaba nada, nada aparecería en las líneas de tiempo de tus seguidores. Debido a que no había un solo puesto todo el día de hoy, el cambio de nombre de las cuentas falsas no debería haber sido notado por los seguidores. Y también, sus líneas de tiempo continuaron siendo actualizados con nuevas presentaciones, incluso ahora. Gracias a ello, los mensajes de las cuentas falsas continuaron cayendo hasta el fondo hasta que borraron toda su existencia. Por supuesto, pudo haber algunos seguidores que notaron el nombre de pantalla actualizado. Pero siempre y cuando pudieran ser engañados por el resto del día, era solo una cuestión de eliminar la cuenta después del hecho. Todo desaparecería. Hubo dos razones para la existencia de esta cuenta falsa. La primera razón es para que pudiera persuadir a Isshiki Hiroha de sentirse motivada. Y el otro era actuar como un elemento disuasorio para Yuki Noshita. A pesar de que trató de ganar tiempo tratando de conseguir la mayor cantidad de aprobaciones como fuera posible, con tal de que pudiera funcionar como datos para mostrar era posible que Isshiki Hiroha fuera elegida, entonces, eso era bueno. Si Yuki Noshita se detenía, entonces Yuigahama perdería su motivación para postularse también. Ya veo. Así que ha pasado los 400 Yuki Noshita dejó escapar un suspiro con un murmullo mientras miraba a la lista. La población escolar entera era de 1.200 personas. En otras palabras, dado el caso, de que había 3 candidatos, con el simple cálculo, el que fuera elegido requeriría más de 400 votos. Esto serviría como base para la posibilidad de que Isshiki Hiroha sería elegida. Esto debería ser suficiente para obtener una explicación. Recogí las hojas impresas, las apilé una encima de la otra y las devolví a mi bolso. A fin de que Isshiki se convierta en la presidenta del consejo estudiantil, todas las cadenas que componen las condiciones han sido taladas. Es por eso que... Y entonces, miré a las dos y poco a poco hablé. No hay una necesidad de que ustedes dos se conviertan en la presidenta del consejo estudiantil. Me tomó una cantidad considerable de tiempo para simplemente decir estas simples palabras. Pero esta fue mi conclusión. Nadie sería herido, nadie sería culpado de crímenes, y nadie sería juzgado. Todas esas críticas y dolores desaparecerían junto con los datos de esta cuenta. Yuigahama de repente suspiró. Eso está muy bien. Así que todo está arreglado. Relajó sus hombros como si ella fuera liberada de la fatiga y finalmente sonrió. Moví mi cuello como si la tensión en mis hombros se disolviera también. En ese momento, mis ojos captaron algo. Solo una persona. Yuki Noshita. Yuki no se quedó en silencio. Se sentó allí no haciendo un solo sonido como una muñeca finamente trabajada. Sus ojos se parecían a la transparencia del cristal y una joya que le daba un frío intenso. Esa debería haber sido la habitual Yuki Noshita. Ella era siempre tranquila,
siempre tranquila, siempre compuesta y se podía decir que su aspecto en general era hermoso. Sin embargo, en este momento, hubo una fugacidad de lo que parecía que iba a desaparecer tan pronto como tratara de tocarlo. Ya veo. Ella dejó escapar un suspiro al pronunciar esas palabras y Yukinosita levantó la cabeza. Sin embargo, su mirada no estaba dirigida hacia mí o Yuiga-ama. Entonces, tanto el problema y la razón de que yo actúe han desaparecido. Yukinosita veía en la distancia fuera de la ventana. Creo que eso es lo que es. Miré en la misma dirección que lo hizo, pero lo que vi fue el mismo paisaje, que no cambiaba. El sol poniente y el cielo transparente. Solo la caída solitaria de hojas de los árboles que se sacudían estaba allí. Sí. Con una respuesta corta, Yukinosita bajó la mirada y cerró los ojos como si estuviera durmiendo. Me pareció que era algo que se entendía. La voz de Yukinosita no estaba dirigida a nadie. Es por eso que en algún lugar de esa voz había una resonancia vacía en ella. Esas palabras provocaron turbulencias en mi corazón. Sin embargo, es solo, como si anhelara de algo hace mucho tiempo y como si hubiera quejas sobre algo que había terminado, esas palabras de ella no permitiría que le preguntara al respecto. Yukinosita en silencio se puso de pie. Voy a ir a informarle de ello a Hiratsuka-sensei y Meguri-senpai. Ah, también debería hacerlo. Cuando Yuiga-ama se levantó de su silla, Yukinosita sonrió suavemente y la detuvo. Una persona debe ser suficiente. Si la explicación se pone larga y vuelvo tarde, no me importa si se dirigen a casa por primera vez. Voy a devolver las llaves. Después de decir eso, ella salió de la habitación. Esa actitud y esa sonrisa dirigida a Yuiga-ama no deberían haber cambiado. Sin embargo, porque estaba tratando de ver más allá de él para ver si había algo diferente. Una vez más, mi corazón continuó ruidosamente. Las palabras que pronunció Yukinosita no dejaron mis oídos. En ese momento, por primera vez, me di cuenta. ¿Y sí? ¿Y si su intención real era en realidad otra cosa? Tan tarde como lo fue, me vino a la mente. Yukinosita entendía los detalles minuciosos de los protocolos electorales. Me pareció que era solo una muestra de la potencia de sus conocimientos y su sabiduría. Yukinosita dijo que no le importaría si lo hacía. Me pareció que era la misma pantalla que durante el Festival de la Cultura en la forma en que ella se resistiría a su hermana mayor y cómo su personalidad tendría a concentrarse en una sola tarea. Pero que sí. ¿Qué pasa si sus intenciones reales estaban allí en su lugar? ¿Y si hubiera evitado los ojos de la verdadera intención enterrados dentro de todas esas palabras? ¿Qué pasa si bien racionalicé su conducta y actué basado en mis propias observaciones de deseo? Había personas que no actuaban a menos que hubiera un problema que pudieran identificar, una razón que pudieran encontrar. Si algo tenía tanto la certeza e incertidumbre, había gente que no podía actuar solo a causa de la existencia de este último. Yo sabía eso muy bien. Es por eso que no sería extraño que hubiera otras personas así como así. A pesar de todo, eliminé esa posibilidad. La verdad es que no lo entiendo. No es que yo no intercambiara algunas palabras. Es solo que yo no entendía lo que estaba intercambiando. Es solo eso. Había una duda persistente de que había algo acerca de lo que estaba equivocado. Por el resplandor de la noche de la puesta del sol brillaba en la habitación. Esperamos al regreso de Yukinosita, pero al igual que dijo hace unos momentos, la explicación parecía estar demorándose. Pero no sabía si eso era realmente la verdad o no. En este momento, los únicos en la sala éramos yo y Yuiga-ama. A pesar de tener un libro abierto, no estaba leyendo mientras que Yuiga-ama estaba mirando su teléfono celular con sus dedos sin moverse una pulgada. Casualmente di un vistazo al reloj de la pared. El tiempo para el final se acercaba. Cuando volví mis ojos al reloj, se enfrentaron con los de Yuiga-ama. Al parecer estábamos mirando el reloj al mismo tiempo. Yuiga-ama de repente tomó la palabra. Yukinon está un poco tarde. Sí. Le respondí brevemente y dejé caer mis ojos al libro en mis manos una vez más. Pero al darme cuenta de que era inútil hacerlo, cerré el libro. Me preocupaba un poco acerca de lo que debía decir.
Me rasqué la cabeza ruidosamente y empecé una conversación. Ah, lo de antes. ¿Por qué te disculpas? Yuiga-ama pareció sorprendida cuando ella se tensó. Bueno, ya sabes, te esforzaste para hacer muchas cosas bien. Al igual que la campaña y el discurso. Ah, eso. Mirándose convencida, Yuiga-ama aflojó la guardia. Eso ya está bien. Entonces, mostró una sonrisa de alivio. Gracias a eso, mi corazón se sentía algo más ligero. Dejando a un lado su personalidad y popularidad, a pesar de que absolutamente no era adecuado para el lado práctico de las cosas, pensé que realmente lo intentaría lo más duro. Es por eso que el arrendamiento desperdiciado era ligeramente agonizante. Dejé escapar un pequeño suspiro. Iki hizo un montón de cosas, ¿verdad? ¿Ves? Tu cabello creció todo y desordenó demasiado. Yuiga-ama me apuntó a la cabeza y habló de eso y rápidamente se puso de pie. Lo voy a arreglar para ti. No lo necesito, cielos. A pesar de que me negué, ella dijo bien haciendo caso omiso de mí y caminó hasta detrás de mí. Sus manos calientes fueron suavemente por mi pelo. Incluso si trataba de sacudirme la cabeza para evitarla, me mantuvo firme en su lugar. Iki dio lo mejor también. No. Cuando tuvimos esa conversación, sus manos que tocaban mi pelo parado y la sensación de opresión y ternura se envolvieron alrededor de la parte posterior de mi cabeza como si estuviera siendo abrazado. Esto me sorprendió haciendo que mi cuerpo se pusiera rígido. Si tuviera que moverme ahora, me gustaría aumentar innecesariamente la cantidad de contacto entre nosotros. Eso sería muy malo para mí. Mientras estaba sentado allí sin poder moverme ni una pulgada, una voz suave llegó a mis oídos. Has protegido el lugar importante para mí. Esas palabras eran extremadamente suaves que terminé cerrando los ojos. El calor leve y débil que se transmitió a mí me hizo vibrar mis oídos. Después que Yuiga-ama dejó escapar un pequeño suspiro, continuó lentamente sus palabras. ¿Ves? Realmente entendía. Que probablemente no iba a ganar contra Yukino e incluso si ganara, yo no sería capaz de mostrarme más en el club. Ella habló con torpeza y sin el menor atisbo de sentido. Es por eso que escuchó en silencio. Por eso continuó Yuiga-ama. Es todo gracias a Iki. Sin embargo, no importaba cómo fueran esas palabras, no podía aceptarlas. Eso no está bien. Yo no traté de hacer nada. Yo ni siquiera sabía que se podía hacer. Pero hubo gente que se percató de eso por mí. Es por eso que los merecedores de esas amables palabras eran ellos. Tú ya has hecho lo suficiente con mi pelo, ¿verdad? Aparté las manos de Yuiga-ama lo más suavemente posible. Yuiga-ama fue detrás de mí por un poco más de tiempo, pero después de una ligera sonrisa, acercó una silla y se sentó a mi lado. No podía enfrentarme a ella directamente, así que miré en otra dirección desinteresado. De repente, Yuiga-ama habló. Iki dio lo mejor. ¿Qué te pasa tan de repente? Estaba sentada a mi lado, sin embargo, su voz era fuerte. Me giré hacia Yuiga-ama reflexivamente y después de que ella asintió con la cabeza, exclamó de nuevo en voz alta. Iki dio lo mejor. Para. Yo realmente no hice nada. Realmente, las únicas cosas que hice fueron el truco en Twitter y hablar con Isshiki. No hice nada significativo por el estilo. De hecho, solo podía pensar en lo que hice como un obstáculo para la productividad de los demás. Esa sensación de reflexión se puede haber oído algo en mi voz. Yuiga-ama débilmente asintió y sonrió débilmente. Supongo que sí. No hiciste nada que pudiera ser visto. Asentí solamente con mi cabeza. Sin embargo, Yuiga-ama negó con la cabeza en respuesta a eso. Pero si pudiera verlo, entonces creo que habría un montón de cosas que habían sido hechas antipáticamente. Estoy seguro de que incluso si quisiera cambiarlo, los métodos de Iki son cosas que no se pueden cambiar. Era como si ella entendía las cosas que hice. O podría ser que ella sabía la verdad detrás de esas cuentas. Cualquiera que fuera el caso, no era un método digno de elogio. De hecho, era solo mucho peor teniendo en cuenta que no fue expuesto.
Pero si nadie podía verlo ni sabía sobre él, entonces no había ningún problema. Si no puedes verlo, entonces realmente no sabes qué es lo que hice. Es por eso que vamos a poner a descansar este incidente. Era mejor que cavar su seriedad ahora. Eso era lo que quería decir. Sin embargo, Yuigama no evitó sus ojos mientras continuaba sus palabras. Pero incluso si no podía verlo y criticarlo, no Keiki pensó en ello. No, eso es. Los sentimientos de culpa no van a desaparecer. Yuigama me interrumpió a mitad de camino a través y habló. Sí, eso era cierto. Realmente no desaparecería. Sin lugar a dudas, siempre había algo que me había confundido y yo seguiría viviendo con esa sensación de ansiedad. Es por eso que, independientemente de lo que hiciera, los sentimientos de culpabilidad no encontrarían su camino de regreso. Yo, no podía hacer nada, pero... Aún así, me puse a pensar si esto realmente era lo suficientemente bueno. Es por eso que creo que Iki podría pensar en ello aún más. Yuigama dijo suavemente. Se veía un poco triste mientras sonreía. Pero aún así, ella sería considerada conmigo. Es por eso que la bondad era extremadamente dolorosa. A pesar de que pensé que no quiero que haya algún tipo de dolor. Incluso algo tan simple como eso no vendría a pasar. No estábamos equivocados acerca de esto, ¿verdad? Esa pregunta que hizo era algo que no podía responder. A pesar de que yo ya sabía cómo. Mientras estaba sentado allí sin decir nada, Yuigama continuó con una voz sincera. Con esto, vamos a ser capaces de volver a la forma en que normalmente somos, ¿verdad? No lo sé. Yo respondí con honestidad. Esas palabras que Yukinosita dijo en ese momento todavía no desaparecerían. La ilusión de ser entendida tenía una simpatía tibia en ella. Si se le entregara a él, entonces se convertiría en un lodazal ineludible. Lo mucho más cómodo sería que simplemente te aferraras a ello tanto como pudieras. La comprensión del otro era una ilusión extremadamente cruel. Una vez que te despertabas de esa ilusión, no sabías hasta qué punto la desesperación iría a través. Solo la más mínima incomodidad y la duda se convertirían en las espinas y las sensaciones desagradables que causarían que todo se perdiera. Eso era algo de lo que tenía que haberse dado cuenta. Lo que deseaba era no actuar amigable con nadie. Lo que deseaba era definitivamente algo genuino. Cualquier otra cosa, que no necesitaba. Incluso si tú no dijeras nada, alcanzaría, incluso si no hicieras nada, sería comprensible, incluso si algo te sucediera, no te romperías. Esa ilusión que estaba lejos de la realidad y tonta, pero hermosa. Tanto ella como yo anhelábamos algo genuino.